Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, Página 1. construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Hoy en Página 1 estoy con la escritora y profesora Paloma Pérez Sastre, pues que ha sido profesora de la Universidad de Antioquia durante muchísimos años, magíster en literatura colombiana y especialista en literatura latinoamericana. Tiene 3 libros publicados hasta el momento. El primero de ellos pues se llama Antología de Escritoras Antioqueñas, en un rango de tiempo de 1919-1950. Otro libro de cuentos que se publicó en el 2007, que se llama Como la sombra o la música, y su libro más reciente, que se llama Oficios afines, es una recopilación de esos ensayos, crónicas o minicuentos que durante muchos años publicó Paloma en la revista de la Universidad de Antioquia, en esa sección tan especial que se llama Minúsculas. Ella es mi invitada en Página 1. Paloma, un gusto tenerte en este espacio conversando de los libros que han sido importantes en tu vida. Muchas gracias, Diego. Sí, una dicha estar aquí con vos. Paloma, yo creo que iniciemos, pues para no remitirme a la infancia inmediatamente, como en ese origen donde aparentemente todo nace. Me gustaría que de pronto le contaras a los oyentes cómo te relacionas vos con los libros en el día a día. Pues los libros pues están en todo el tiempo conmigo. Eso es, digamos, lo que me caracteriza. Están pues alrededor en la casa, en todas partes, acumulados, como los gatos que aparecen aquí y allá, en todas partes. Sí, es mi vida, la literatura ha sido mi vida. En ese ponernos un poco en ese papel del oyente que está o que va a escuchar un poco lo que de pronto vas a contarle, esa distribución de los libros en tu casa, ¿cómo es? ¿Cómo los tenés? ¿Hay hasta en el baño? Como he descubierto casos donde los libros también están en el baño y son importantes y hay selecciones especiales, ¿cierto? Eso está buenísimo. No, en mi casa en los baños no hay libros porque se humedecerían. No, a ver, yo tengo pues una biblioteca. Hasta hace como 2 años era muy juiciosa en enero o en Semana Santa, le dedicaba un tiempo largo a limpiar los libros, a buscar cierta organización, para cuando los necesite sepa dónde están. Pues porque ellos están ahí siempre como latentes, ¿cierto? Siempre están ahí cuando está uno leyendo algo, algún tema o va a escribir, pues hay que saber a dónde tomarlos. Y bueno, ahora llevo mucho tiempo sin organizarlos, pero sí tienen pues literatura, la literatura escrita por mujeres tiene un espacio pues para ella sola. Y la poesía escrita por mujeres es la que tengo, digamos, en una vitrina que tiene vidrio. Al resto de los libros les cae polvo. Y sí, como por países. Uh-huh. Sí, o por continentes, europea, norteamericana, teoría literaria, aunque pues la teoría literaria no me gusta, pero de vez en cuando hay que consultar algo. Y ese gusto, Paloma, por los libros, de tenerlos también en casa, y que pues aparentemente es un poco absurdo que hoy en día en muchas casas no exista la biblioteca, como antes solía estar, que vendían las casas, tenía 3 cuartos, 2 baños, biblioteca, ¿cierto? Ya la biblioteca parece que no existe. ¿Cómo fue esa casa tuya, por ejemplo, en la infancia? ¿Había biblioteca? ¿Tus padres leían? Un poco, ahora sí remitámonos a esos orígenes de la Paloma que empiezan a ser como lectora. Ahí tengo una anécdota, y es que yo tengo una nieta de 11 años, que como los gatos también aparece en todas partes. Alguna vez estando muy chiquitica, fue a una casa, a un cumpleaños,
y llegó diciendo, qué raro, en esa casa no hay biblioteca. Bueno, en mi casa, pues yo crecí en una familia de clase media. Mi mamá era maestra, mi mamá era española, llegó a Colombia en el 55 y trajo algunos libros. Estaban esos libros, yo conservo 2 de esos libros que ella trajo. Y había otros libros había una colección de selecciones. Ajá, de la revista, claro. Y ya eran viejos, porque yo nací en el 56. Y había selecciones desde el 40 y pico. Entonces, yo pues empecé, sobre todo en la adolescencia, fui una lectora voraz. Yo me encerré literalmente en la adolescencia. Y me leí todo, pues todos los libros que había. Y después me tocó seguir con las elecciones. Desde el año 1940 y pico. Entonces, yo a veces digo que tengo una formación de selecciones porque tiendo a escribir muy corto. Claro. Y entonces ahí todas las novelas eran condensadas. Yo creo que ahí me fui como entrenando en el resumen. Claro. Y en esa adolescencia donde te encerraste literalmente a leer, ¿recordás cuál fue ese libro que te llevó también como a ese, entre comillas, encierro pues también o apasionamiento por los libros? Bueno, no, yo creo que eso ya venía pues de la infancia. Mi mamá me leyó muchísimo, me leía a Oscar Wilde. Ella trajo un libro justamente pues que conservo, que es un tesoro. Claro que ya pues no lo lee nadie porque la letra es muy chiquita y está muy amarillo. Es una antología de cuentos de la literatura universal. Uh-huh. Entonces de ahí me leyó pues muchísimo, Las Mil y Una Noches, Fernán Caballero, por ejemplo, se leía mucho en España y me acuerdo especialmente de La Hormiguita. Y en Oscar Wilde, pues me acuerdo del Gigante Egoísta, El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa. También tenía una prima que me leía mucho. Ella tenía una colección hermosa de libros ilustrados. Y yo creo que yo era una niña muy cansona, porque siempre estaba diciendo a mis tías, a mi prima, a la gente pues que me leyera. Uh-huh. En la adolescencia me acuerdo de unos libros de un autor, Georgiou, creo que se llamaba La Segunda Oportunidad, era uno. También leí La Montaña Mágica. Pues sí, la literatura fue mi refugio. Había tráfico, digamos, de libros también con las compañeras. Ellas nos íbamos cambiando. Mujercitas, me acuerdo que leí. Nos íbamos intercambiando los libros. Y bueno, ya en el colegio también había biblioteca y prestaban los libros. Pero había una lectura que era muy de todas y que era Corín Tellado. Uh-huh. Entonces, Corín Tellado se leía, eran las fotonovelas, lo que ahora sería pues como la novela ilustrada. Y pues no en vano a Corín Tellado le pusieron La Inocente Pornógrafa, ¿cierto? Eso era como la pornografía para mujeres en colegio de monjas. Entonces, nos las prestábamos y los pupitres tenían una tapa, entonces uno levantaba la tapa, iba leyendo. Yo creo que fue una pésima educación sentimental, pues yo creo que después todas fuimos víctimas de eso, ¿cierto? Pues porque era el jefe que seducía a la secretaria y bueno, esa idealización del amor que no nos hizo pues ningún favor a las mujeres de mi generación. Casi que todo lo que luego, incluso en esa búsqueda también pues feminista, se opondría y criticaría a través de la escritura o las diversas manifestaciones esas mismas acciones, ¿no? Absolutamente, sí. Yo creo que eso se queda en uno ahí como una contradicción, yo creo. Palo, ahora que mencionamos pues eso y justamente ese primer libro que publicaste, que era Antología de Escritoras Antioqueñas,
pues ese gusto también por leer y por descubrir, por darse cuenta de que en Antioquia pues tuvimos mujeres muy importantes que hicieron grandes aportes a la literatura, pero que pues no eran tan conocidas, no fueron tan conocidas y que gracias a este tipo de investigaciones terminan al menos saliendo a la luz, conociéndose un poco más. Hablemos muy brevemente como de esos libros que también ayudaron un poco en la construcción de ese primer libro tuyo de antología de mujeres, de escritoras antioqueñas. Bueno, yo creo que yo he tenido una postura feminista pues ya desde hace tiempo, lo que pasa es que eso se va pues como afinando. Mi abuela pues fue una mujer un poco pues adelantada a su época, de todas maneras en la posguerra española, que de todas maneras eran muy conservadoras y muy miedosas pues de ese yugo fascista, pero de todas maneras mi abuela pues fue una mujer, fue funcionaria, es una mujer que tenía estudios y se separó. Mi mamá era hija de separados. Mi mamá nació en el 34, 2 años antes de que estallara la guerra. Y bueno, a mí me impresionó mucho cuando hice la maestría que no había mujeres, no, pues, y por supuesto, pues en el pregrado, no se hablaba de la escritura de las mujeres, no estaban en el canon. Y en una maestría de literatura colombiana, solamente leímos un cuento de Marpel Moreno y a mí eso pues me impresionó muchísimo. Pero tampoco encontré eco en los profesores. Y entonces pues dije, no, yo necesito saber. A mí me interesaba mucho ese periodo de entre siglos, finales del 19 y principios del 20. Entonces, ahí no, pues, incluso un profesor me dijo, ahí no hay nada. Pues, ¿usted qué va a estudiar si ahí no hay nada? Y me interesaba esa época porque yo vivía fascinada con Silva, con la poesía de Silva. Silva. Pero, pues, obviamente yo no iba a hacer una tesis sobre Silva, pues, porque me interesaba, pues, realmente hacer un aporte. Y entonces, afortunadamente, encontré un segundo tutor alemán. Sí, este segundo tutor sí le pareció interesante lo que yo quería hacer. Y entonces empecé a investigar en archivos, pues fue una época muy buena. Estuve 2 años metida, dedicada exclusivamente a los archivos, con un profesor alemán exigiéndome, pero realmente sí encontré que las mujeres sí habían escrito a pesar de tantas limitaciones que tenían y que había publicaciones en revistas y periódicos, también había algunas novelas, pero pues nada de esto aparecía. Entonces, bueno, a partir de ahí hice la antología, la publicó la Secretaría de Cultura del departamento en la colección de autores antioqueños, y luego he venido con algunas profesoras aliadas, ¿cierto? Tanto en Colombia como en otros países. Hemos venido haciendo rescate, o sea, hemos hecho que se publiquen obras de esas obras que estaban o inéditas o que no habían vuelto a ser publicadas. Que de esos hallazgos que te sorprendieron durante la investigación que hiciste, de esas novelas que pues eran desconocidas para las personas, quisieras compartir de pronto algunas de esas y que pues ojalá si se consiguen algunas de ellas también pues recomendarlas, porque creo que en este momento pues hay un interés pues por leer, por supuesto, mujeres. Entonces creo que vale la pena resaltar algunas de esas novelas. Claro. Las mujeres no publicaron novelas pues en Antioquia, que yo sepa, antes de los años 40. Ahí aparecen Clemencia Rodríguez con una novela que se llama Interrogante sobre el destino, prologada por Fernando González. Esa novela no ha sido rescatada.
solamente tuvo esa edición. Es una novela compleja, muy filosófica, pero también como en esta corriente de la queja. Las mujeres se quejaban mucho en esa época por el maltrato al que eran sometidas, y más pues estas mujeres que tenían, pues que eran intelectuales realmente. Entonces es duro leer esas novelas pero muy necesario, pues, porque la vida de ellas pues no fue fácil, estuvieron sometidas a muchas violencias, pues como siguen, ¿cierto? Pero bueno, ya hay una conciencia. Y la otra es Magda Moreno, que escribió 2 novelas. Esa sí la rescató el Fondo Editorial EAFID. Ahí Claudia Ivonne Giraldo hizo ese trabajo. Y esas sí, esas se llaman Los hijos de Gracia y El embrujo del micrófono. Muy interesante El embrujo del micrófono porque narra la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán. Y bueno, ya Magda era una mujer que había tenido estudios también, porque la primera universidad femenina fue la Universidad Femenina, y ahí había periodismo. Entonces Magda se formó. Magda era hija de una prima de Tomás e Isabel Carrasquilla. Ok, buenísimo también, porque de hecho, yo no sé si conoces, hay un ensayo que publicó, una de esas columnas que publicaba Tomás Carrasquilla en su momento. Creo que ese es, puede ser de 1916, 1900 y algo, donde convocaron a un concurso, pues se titulaba más o menos para señoras y señoritas, ¿cierto? Sí. Y el objetivo era que las mujeres enviaran pues textos, cuentos que tuvieran escritos. Y pues los machistas de ese momento decían que pues ¿qué van a mandar? Nadie va a mandar nada, pues porque es que las mujeres no escriben. El hecho fue que llegaron más de 40 historias y el primer puesto de la mujer que ganó nunca apareció. O sea, y el mismo Tomás Carrasquilla va contando un poco esa historia de los miedos que también podían existir a veces de las mujeres que escriben, pero que no querían figurar. Entonces, como detrás de esas historias también, por supuesto, existe siempre ese asunto, como lo mencionaba Virginia Woolf, de la carga que han tenido las mujeres para no poder publicar porque tienen que dedicarse a otras cosas, y cuando, por supuesto, tienen algo valioso que contar, pues en ese momento se escondían. Hablemos tal vez de esas lecturas, Paloma, que seguís haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo seleccionas tus lecturas? ¿Qué te gusta leer? ¿Te gusta que te recomienden? ¿Vas a librerías, a bibliotecas? ¿Qué solés leer? Bueno, con respecto a ese concurso la anécdota es muy interesante, porque quien se ganó el primer premio se firmó con el nombre de Juliet, con el seudónimo de Juliet, y nunca apareció a reclamar el premio. Entonces dijeron que había sido Carrasquilla. Y había sido un hombre, claro. Siempre pasa que si escribe muy bien es un hombre. Exacto. Y entonces Carrasquilla se burla y dice, no, yo no fui. Eso fue genial porque era la época en que en los periódicos había polémicas, claro, ¿cierto? Bueno, la otra pregunta que es, ¿qué leo? Pues casi no leo autores actuales, casi no. Casi siempre estoy leyendo clásicos. Este año, pues, y el año pasado y ahora en pandemia, pues, que fue la dicha para todos los que leemos. Leí a Shakespeare, a Rulfo, a García Márquez, Homero, mucho Virginia Woolf, mucho, porque no había tenido la oportunidad como de adentrarme en esa obra. Entonces, sí, pero a veces sí leo contemporáneos, pues, que me interesan, pues. A Carolina Sanín, pues, la leo mucho, la sigo, me parece su manejo de la lengua y de los temas, me parece que está, pues, a la vanguardia y que verdaderamente nos sacude. También he sido, pues, alumna de ella en sus talleres. No, a veces también recibo
alguien dice, no, te tienes que leer tal libro, entonces hago caso pues, desde que se deje leer. Y también estoy en varios clubes de lectura, entonces aparecen lecturas muy interesantes. Hace poquito leímos a Kenzaburo que no lo habíamos leído, yo no lo conocía. Entonces sí, no, soy muy, no sé, pues me dejo pues impresionar y llevar, claro. Sí. Y poesía también. Sí. ¿Y poetas, te recomendarías alguna? ¿Hay alguna que te guste particularmente? Pues hay una que descubrí hace 2 años que se llama Circe Maya, que es uruguaya, está viva. Es una mujer que tiene más de 90 años. Es maravillosa, por lo general escribe muy corto. Ha sido pues como mi último descubrimiento. Sí, pero pues las del Cono Sur yo creo que siempre nos han influido mucho. Y aquí pues también hay unas poetas jóvenes tremendas. Bueno, pues yo creo para que cerremos página 1, pues compartamos tal vez con los oyentes esa página 1 que para Paloma Pérez Sastre, que es mi invitada de hoy en el programa, pues, ¿qué nos vas a leer entonces, Paloma? Bueno, les voy a leer la primera página de La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Dice, la señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas. Acudirían los operarios de Rumpelmayer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó, qué mañana diáfana, cuál regalada a unos niños en la playa. Qué fiesta, qué aventura. Siempre tuvo esa impresión cuando con un leve gemido de las bisagras, que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Burton y salía al aire libre. Qué fresco, qué calmo, más silencioso que desde luego. Era el aire a primera hora de la mañana, como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que eran los que entonces contaba, solemne, con una sensación que la embargaba, mientras estaba de pie ante el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir, mirando las flores, mirando los árboles, con el humo que sinuoso rugía de ellos y las cornejas alzándose y descendiendo, y lo contempló en pie hasta que Peter Walsh dijo, meditando entre los vegetales, fue eso. Prefiero los hombres a las coliflores. Fue eso. Paloma, gracias por compartir con nosotros un poco de tus lecturas del universo pues, que te habita en esa cotidianidad y que, por supuesto, estos libros que compartiste con nosotros sean provocadores también para generar nuevas conversaciones también en otros espacios. Muchas gracias, Diego. Muy rico haber conversado con vos.